Bueno, esta idea surgió hace más de 8 años ya. Nos gustaría decir que fue un momento más épico cuando surgió, en plan, una noche de borrachera asesinamos a un pavo, tal, pero no. Fue en un brainstorming normal en el que íbamos soltando premisas y de repente surgió esta y nos enamoramos los dos a la vez, empezamos a soltar posibles ideas, porque como verás el contexto da para eso, para poder explorarlo desde un montón de sitios. Y bueno, y ya te digo, hemos cargado con esta idea durante 8 años porque queríamos que se hiciera como a nosotros nos gustaría, ¿no? Y bueno, por suerte con Prime Video lo hemos conseguido. Y bueno, y la manera más inteligente de hacerlo, al fin y al cabo, fue mostrar todo este universo que se presentaba gracias a esta premisa desde una familia normal, ¿no? Ver ese apocalipsis desde la ruptura, el apocalipsis de esa propia familia. Sí, el peligro de la premisa es que cuando la cuentas, como que a la gente le hace los ojos chiribitas, porque uno siempre pues, se proyecta a sí mismo y piensa, pues, ¿qué haría yo, ¿no? En esta situación? Entonces, potencialmente, era como muy rica y esa potencialidad a veces pues, nos limitaba, porque tienes que tomar una decisión, ¿no? Cuando escribes, dices, venga, pues, esta historia a través de quién la cuento. Y como dice David, escogimos vehicularla a través de esta familia y luego utilizar el resto de personajes secundarios para volcar todas esas ideas que se nos venían a la cabeza cuando pensábamos en qué haría la gente cuando se acaba el mundo y qué consecuencias tiene luego sus acciones cuando el mundo no se acaba. ¿Cuáles han sido vuestros referentes? Por ejemplo, a la hora de crear un mundo post-apocalíptico, ¿os habéis inspirado de alguna distopía o diríais que habéis bebido más de situaciones reales y temas actuales? Bueno, este subgénero, ¿no? Del post-apocalipsis es algo que hemos visto miles de veces, ¿no? Es verdad que la mayoría de las veces la hemos visto desde el punto de vista de eso, bueno, de una familia rica de Connecticut o del mismísimo presidente de los Estados Unidos. Y para nosotros lo bonito fue traer todo ese contexto gigante del que somos fan a tierra, ¿no? Vistiéndolo un poco con el costumbrismo de lo nuestro y bueno, referenciándonos, pues están todas esas literatura y cine que post-apocalíptico que hemos consumido, pero también evidentemente, como lo hacemos desde aquí, está muy inspirado en nuestro entorno real, ¿no? Sí, y luego la serie, claro, la desarrollamos pre-pandemia, pero con la pandemia por el medio hubo un montón de cosas que se resignificaron. Con algunas de repente nos dimos cuenta de que habíamos sido un poquito Nostradamus y nos adelantamos a ciertas cosas, pero hubo un montón de elementos que de repente crecieron mucho y sí que utilizamos cosas que vivimos en aquella época, por ejemplo, negacionistas, preparacionistas, Papel higiénico. efectivamente, algún ejercicio de egoísmo, ¿no? Por parte de la ciudadanía, a veces ahí metiendo el codo para llevarse a casa un rollo de más. Y sí que hubo detalles que sí que creo que crecieron a raíz de eso. Pero luego nosotros trabajamos mucho, como decía antes David, el tema de los referentes, porque la serie, en cierto modo, está jugando a subvertirlos, ¿no? A darles la vuelta. Tú tienes una premisa que has visto un montón de veces, que es el mundo se va a acabar, y jugamos a girar eso. Y entonces eso lo hacemos con un montón de referencias que, de hecho, yo que se pueden rastrear capítulo a capítulo. O sea, tú capítulo 4 bebe de Chicho Ibáñez y quién puede matar a un niño, pero a esa pregunta que la película de Chicho tiene una respuesta, nosotros jugamos a darle otra. Tienes referencias pues como... Tienen los Vengadores efectivamente, Vengadores chuscos, Cloverfield... Vengadores de Huelva, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces sí, jugamos mucho al referente constante, pero sí que intentamos siempre que ese referente de repente tenga un pequeño giro para abordarlo desde otro punto de vista. Al inicio de cada capítulo hay como un breve montaje con fragmentos de telediario, redes sociales. ¿Por qué pensasteis incluir este tipo de secuencias? Bueno, esas son las cabeceras, que además tenemos una apuesta personal con eso, ¿no? Sí, un poco kamikaze, la verdad. Claro, porque desde que existen las plataformas ahora existe el botón de saltar cabecera, saltar intro, y nos preguntaron, ¿queréis que no pongamos el botón? Dijimos, no. Y dijimos, no, pongan el botón. Vamos con todo. Vamos a jugárnosla. Y esas intros nos gustaban mucho porque, por un lado, nos ayudaban a posicionar un poco, o sea, darle contexto al universo que estamos mostrando y que el espectador entendiese todo lo que había pasado un poco hasta llegar a este momento. Y también cada cabecera tiene una relación directa con el argumento de cada capítulo para poder entender por qué pasan según qué cosas. Por ejemplo, en el capítulo 2, la cabecera habla del trueque y de la importancia de cómo ha perdido valor el dinero y cómo ha ganado valor, por ejemplo, la droga, para luego entender todo lo que pasa después, ¿no? Sí, había una necesidad que de hecho surgió desde Prime Video,
que tiene que ver un poco con la potencialidad que decíamos antes de esta premisa, que de repente tienes un universo que es enorme, que es muy rico, pero tú has escogido conocer ese universo pues desde una familia de Huelva. Entonces había como un poco esa, ¿no?, esa pena que teníamos de, vale, pero ¿qué más ha pasado y qué más puede pasar fuera de estos márgenes? Y entonces la manera que encontramos para poder contar eso y ver más ese universo desde lo macro y no tanto desde lo micro fue utilizar las cabeceras y salirnos un poquito del relato que tenemos de la familia para mostrar todo esto, pues desde eso. Ahí sí que sale el presidente del gobierno, ves un telediario, ves una serie de cosas. NASA. Sí, y bueno, las cabeceras son musicales, compuso Luis Almau, que es el músico que hizo toda la banda sonora de la serie, también hizo estos remixes Músico, no, el compositor. compositor, bueno, que hizo la banda sonora, también hizo las canciones de la cabecera, que tienen como este rollo songify, se llama, ¿no? Que nos gustaba mucho, y hay temazos, la verdad. Sí. Y salgo yo, lo cual está muy bien Es también. verdad, en las cabeceras sale Enrique. Claro. La serie también aborda... Interpretando un personaje que existe, de verdad. Que existe, pero tampoco vamos a meter No vamos a nadie. decir quién, a Claro, quién lo cada habrá. uno que piense quién es. Pues precisamente por eso la serie aborda un poco el peligro de cierto fanatismo, de ciertos discursos, mensajes que radicalizan a personas normales en situaciones críticas o difíciles. Pero también lo estamos viendo, a lo mejor ahora, que no estamos, al menos en España, pasando por una situación prácticamente muy difícil. ¿Por qué creéis que triunfan tanto en estos tiempos? Los discursos extremos, dices. Porque está dentro de cada uno. Claro, al final es abrirte una pequeña ventanita a tus miedos. O sea, yo creo que es mucho más fácil reaccionar desde lo visceral que desde lo calmado. La prudencia. Y claro, y la prudencia al final es mucho más aburrida. Entonces, yo creo que uno cuando alimenta, ¿sabes?, el polvorín con una chispa, es fácil que todo estalle. O sea, en la serie, por ejemplo, nos hemos dado cuenta, de hecho, después de hacerla, de que había un montón de trasfondos que no éramos conscientes cuando estábamos haciéndola. Seguramente pues, hay una antenita ahí en nuestras cabezas que va captando señales y luego cuando lo plasmas dices, ah, vaya, pues que hay de cierto modo un reflejo de cómo está la sociedad, ¿no? No fue algo pretendido ni buscado, pero seguramente sí que haya una causalidad en que eso sea como es. Y yo creo que sí, que efectivamente, o sea, que ahora mismo esta reacción de la gente viene motivada, pues eso, a que hay mucha gente que está harta y ese hartazgo, pues al final, si uno tiene un discurso que le apela directamente y ese discurso es atractivo porque es visceral y pues lo abraza. ¿Que eso sea lo correcto? Pues seguramente no. Esta serie, bueno, se toma con humor el apocalipsis, pero de hecho hace unos meses los científicos adelantaban el reloj del apocalipsis, ¿no?, el Doomsday Clock, Sí. a solo 90 segundos de la medianoche. Estamos ahí ya, madre mía. Efectivamente, entonces, ¿creéis que de algún modo nos estamos ganando la extinción? ¿Estamos comprando papeletas para ello? Hombre, llevamos muchísimo tiempo comprando papeletas. Total. Es imposible que no toque. Sí, y yo creo que esto sí que está en la esencia de la serie, que el apocalipsis va a ser muy pequeñito. Y esto fue una cosa que sí que nos sorprendió de repente la pandemia. Nos dimos cuenta de que las cosas podían surgir así de repente y que llegaban a ti con una forma muy inocente. O sea, el mundo no se va a terminar porque lleguen unos alienígenas o un planeta impacte contra la Tierra. El mundo se puede terminar por razones mucho más triviales, mucho más humanas. Y la serie al final trata de eso. Entonces yo estoy convencido de que el apocalipsis va a tener esa forma. Hay una novela maravillosa de Philip K. Dick, que es Ubik, donde al fin del mundo empieza a terminarse porque un tipo de repente coge su cajetilla y la cajetilla de tabaco se le deshace. Y entonces el mundo como que se va, ¿no?, se va deshaciendo muy poco a poco en cosas muy nimias, muy pequeñas. Y yo creo que eso es un poco la esencia de esta serie. Sí, el rollo de que va a haber un apocalipsis, pero no, pero sí. O sea, quiero decir, al final Claro. lo hay una destrucción y que no ha sido el planeta precisamente el que lo ha destruido. Bueno, pues en este humor un poco negro, es difícil como nadar en estas dos aguas de cuál es la clave para hacer comedia del drama, de dónde está el punto entre incomodar y sacar una carcajada. Bueno, nosotros es que nuestro sentido del humor se basa mucho en eso, en realidad. Es en lo que más conectamos, Enrique y yo, quizás, a la hora de escribir. La comedia que más disfrutamos es esa comedia incómoda, que muchas veces nace del drama, ¿no? El chiste en un tanatorio, ¿no?, que es el que más funciona. Todo eso lo tenemos muy en cuenta. Y yo no creo que esté reñido, creo que al revés. Creo que la comedia que no solo la que más te hace reír, sino con la que más conectas, es la que tiene un pozo emocional o la que te remite a un drama, porque te remueve mucho más, ¿no?
de hecho para mí es mucho más fácil construir, ¿no? Desde ahí una carcajada, y es lo que hacemos, es lo que nos gusta. Sí que intentamos siempre medir un poco la apuesta, o sea, si tú vas a extremarte, tienes que asegurarte de que lo que estás contando es muy gracioso. Porque si no, parece únicamente que te estás yendo de frenada. Entonces hay que medir muy bien la brutalidad de la broma con lo graciosa que es esa broma. Y ahí, por suerte, los dos intentamos siempre como medirnos y llegar a un consenso. Y funciona, creo, ¿no? Vamos. ¿Con qué mensaje o sensación querríais que se quedase el público después de ver la serie? Bueno, la primera capa de la serie, sin duda, y que para mí es importante, y es importante no solo en lo que hago, sino en lo que veo, es que sea un producto que entretenga y que divierta, primero de todo, ¿sabes? Luego sí que tiene numerosas capas, como las que hemos estado hablando, que se pueden tener en cuenta, pero no queremos pecar, como pasa en algún otro producto, en olvidarnos de esa primera parte, que creo que es la más importante de todas, ¿no? Que el espectador que lo vea lo pase bien y lo pueda disfrutar. Pero bueno, la sensación que queremos dejar es, aparte de esa que te digo... No dejes a tu mujer y a tu hija. No, quizás es que el público se pueda hacer esa pregunta, ¿no? Hostia, y en este momento, ¿qué camino escogería yo? Porque además todos los caminos que mostramos en la serie, muchos de ellos son totalmente diferentes, cada uno tendría un camino. Y al final no hablamos de bueno, el mundo se acaba, voy a cumplir mi sueño ¿no? de sacarme un FP. No, estamos hablando de un momento en el que de repente eres consciente de que no va a haber consecuencias personales, familiares ni policiales, ¿no? Entonces ese mundo que a priori puedes pensar, hostia, todo el mundo... No, ese mundo sería un caos. Está guay que el espectador se proyecte con sinceridad. Que diga, ¿qué haría yo de verdad? Porque que no se lo cuente nadie, ¿no? Claro, cuando preguntas por ahí, no, yo me quedaría con mi familia y les daría un abrazo. No, perdona, sé que no. Esto me lo estás contando porque es lo bonito. No, yo ahí en ese sentido creo que la gente sí es verdad que es mucho más decente que los personajes que hemos escrito, que muchos de ellos son bastante miserables. Yo confío en que la gente efectivamente, yo al menos, yo creo que yo me quedaría en mi casa, ¿no? Echando el ratito con mis seres queridos. Pero cada noche pensaría... Sí, claro. Fentanilo. Sí, eso está... Bueno, puedes quedarte en casa con tus amigos y con tu familia hasta arriba de fentanilo. Tampoco está reñido, la verdad. Pero bueno. Entonces, no toméis fentanilo. Ese es el mensaje que queremos transmitir. Exacto. Eso ¿vale? es al final sí. Las drogas son malas. La serie se estrena en Amazon Prime Video. Vosotros habéis vivido en vuestras carreras todo el boom del streaming y de las plataformas. De hecho, pienso en la webserie Malviviendo. ¿Cómo habéis vivido este cambio en la industria audiovisual y qué supone hacer una serie como esta para una plataforma tan grande? Bueno, de Malviviendo hacen ya casi 16 años y cuando nosotros empezamos, y Malviviendo fue la puerta que nos permitió entrar aquí, bueno, nosotros soñamos siempre con esto, con llegar a este lugar en el que estamos ahora. Entonces, bueno, por situaciones, ha sido, en mi caso, ha sido un camino súper paulatino. Hemos ido creciendo muy poco a poco, en unos escalones pequeños, entonces ha sido todo como, bueno... No hemos dado grandes zancadas, entonces he llegado aquí, digamos que con la seguridad de poder enfrentarme a esto. Y una vez me he enfrentado a hacer un producto con el presupuesto con el que soñé siempre, tengo que decir que es más fácil que hacerlo sin dinero, la verdad. Sí, y yo, por mencionar una cosa que antes decías, al final las webseries, por ejemplo, que David empezó con Malviviendo, yo también hacía una en su momento, creo que era un ejercicio como muy sano, porque estábamos todos viendo series que se hacían fuera y queríamos como tener esa libertad, y es cierto que en España en aquel momento, antes de la irrupción de las plataformas, la ficción que se hacía de corte generalista en abierto no te daba ese tipo de ficción, entonces tenías que buscar tú los medios para poder hacerla, y de repente cuando llegaron las plataformas y llegó otra manera de entender la ficción, pues más de nicho, y donde ya podías explorar otro tipo de narrativas, pues dijimos, Ale, pues genial, ahora podemos hacer esto. Además que no nos contrataban, ¿no? Tardamos un poquito. Claro. Y de hecho, bueno, yo hice también mucha ficción en abierto. Entonces es maravilloso porque hemos tenido la libertad de poder hacer lo que queríamos con la libertad que te da el dinero, que es una cosa que también está muy bien a veces.